Bienvenidos a un nuevo programa El Juez te Escucha. Esta mañana resaltaremos un tema de suma importancia, indicando que la Constitución Política del Estado reconoce al Perú como un país pluriétnico cultural. Esto es, la diversidad de razas, usos, costumbres en las diferentes comunidades que son parte de nuestro país. Es así que en los lugares alejados de las poblaciones o lugares donde existe presencia del Estado, también lo están, y que son en su mayoría un alto porcentaje de pueblos o lugares muy alejados de la población donde el Estado no se hace notar su presencia. No existen representantes del Ministerio Público, Poder Judicial, Policía Nacional. ¿Y qué hace este grupo humano para poder desarrollar sus actividades dentro de un contexto de legalidad y de justicia que ellos consideran legal de acuerdo a sus usos y costumbres? Esto es la justicia comunal, que son las rondas campesinas que forman una entidad étnico-cultural muy importante, con arraigo y fundamentalmente que son reconocidas en las zonas alejadas de las ciudades, y dentro de este ámbito es que realizan diversas actividades que van a sostener la realización de sus diversos actos, y ello es reconocido por la Constitución Política del Estado dentro del ámbito de la igualdad de oportunidades que tienen todos los peruanos para acceder a la justicia. El Estado es responsable de priorizar la realización de acceso a la justicia, esto es, dar a todos la misma oportunidad, conforme señala el artículo 149 de la Constitución Política, dar el derecho que concierne a personas, un derecho de igualdad para los iguales y desigualdad para los desiguales. Dentro de este ámbito, y acorde con instrumentos de carácter internacional, tenemos que el Estado fortalece a través de esta institución jurídica reconocida constitucionalmente. Veremos esta mañana este tema con nuestro invitado, a quien les anunciaremos luego de una breve comercial. Para quienes nos sintonizan en este momento, tal como les habíamos anunciado en el bloque anterior, tenemos al magistrado Robert Mendieta Narro, quien es juez titular del 9º Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia y de la Libertad, a quien le damos una cordial bienvenida. Doctor, muchas gracias por esta mañana haber concurrido al programa a efecto de analizar el tema que nos ocupa sobre las rondas campesinas. A usted, buenos días. Quisiera que explique un poquito a los televidentes qué entendemos, en primer orden, qué son las rondas campesinas. A ver, las rondas campesinas, el término nos resulta familiar porque, como vemos generalmente y con mucha frecuencia en la televisión, la intervención de las rondas campesinas en conflictos que suelen ocurrir a veces en sus comunidades. Las rondas campesinas como tal tienen su origen y su regulación en la Constitución Política del Estado. Como principio establece nuestra Constitución que la función jurisdiccional, es decir, la potestad para administrar justicia, solamente lo tiene el Poder Judicial. Sin embargo, de manera excepcional, la Constitución Política del Estado establece la jurisdicción especial, que consiste pues en la facultad que se le atribuye a las a las comunidades campesinas para administrar justicia dentro de su comunidad. Y es ahí donde la Corte Suprema, el año 2009, a través de un acuerdo plenario, equipara el término de las comunidades campesinas con ronda campesinas a efectos o en relación a la potestad para administrar justicia. Es decir, la Corte Suprema señala que, si bien es cierto, la Constitución Política reconoce expresamente la facultad para administrar justicia a las comunidades campesinas, sin embargo, no puede desconocerse la existencia de las rondas campesinas, que no son otra cosa más que la expresión de organización de las comunidades campesinas para que puedan ejercer autoridad dentro de su comunidad
y que señala la Corte Suprema, conforme además a los tratados internacionales, las rondas campesinas se sustentan en principios de solidaridad, en principios de ayuda comunal, en principios de seguridad también. ¿Podemos decir entonces que las rondas campesinas serían parte de una comunidad campesina? Es decir, el ente ejecutor de poner el orden en determinada zona geográfica. Claro, las rondas campesinas son, como dije hace un momento, la expresión de organización de las comunidades campesinas. Acá en La Libertad, por ejemplo, se conoce más o se habla más que de comunidad campesina, se habla de rondas campesinas. Tenemos, por ejemplo, las rondas campesinas en la provincia de Santiago de Chuco, en sus diferentes distritos. Tenemos, por ejemplo, las rondas campesinas de Julcán, de Otusco, de Tayabamba y de todas las provincias de la serranía. Se habla de rondas campesinas, que no son otra cosa más que la organización de los integrantes de las comunidades campesinas donde... ¿Y tienen ámbito de jurisdicción? Es decir, una ronda, por ejemplo, que pertenece a Otusco, podría ejercitar la labor de conocimiento de un determinado hecho, falta o delito cometido en otro lugar, o solamente en la jurisdicción que les compete. Respecto a su pregunta, doctora, me lleva al siguiente análisis. La razón del por qué la Constitución Política del Estado establece una jurisdicción especial como una excepción a la jurisdicción del Poder Judicial, es decir, además del Poder Judicial, las rondas campesinas o las comunidades campesinas pueden administrar justicia. ¿Por qué se da esta potestad en la Constitución Política? Se da precisamente porque hay lugares, como son determinadas comunidades campesinas o determinadas comunidades nativas, en donde no hay presencia del Estado. Entonces, como no hay presencia del Estado, no hay presencia de la jurisdicción ordinaria, resulta necesario pues autorizar que las propias comunidades campesinas, que las propias comunidades nativas, por intermedio de sus rondas campesinas, en el caso de las comunidades campesinas, puedan componer sus conflictos, puedan administrar su justicia dentro de su comunidad, pero siempre y cuando no se vulnere derechos fundamentales. Entonces, esa es la idea. Y ahora ya con el Código Procesal Penal, este cuerpo normativo establece una figura procesal que se llama la figura del arresto ciudadano. Entonces, eso me lleva a decir lo siguiente. Las rondas campesinas actúan en relación a la administración de justicia en dos planos, en dos niveles. El primero es cuando coadyuvan a la jurisdicción ordinaria, es decir, a través del arresto ciudadano en las comunidades campesinas que están alejadas de las ciudades, y conducen hacia la autoridad. Intervienen a las personas que han cometido un delito, coadyuvan con la policía y logran arrestar a las personas que en esas zonas han cometido delitos, pero evidentemente tienen que inmediatamente ponerlo a disposición de la policía y bajo el parámetro de que no deben afectar derechos fundamentales de la persona. Y el segundo nivel o el segundo plano en donde participan las rondas campesinas es cuando de manera autónoma ejercen la jurisdicción especial. Y acá sí se presenta varios problemas en la aplicación, en la práctica, por lo siguiente. Supuestamente el espíritu o la razón de la jurisdicción especial es porque no hay presencia del Estado y era necesario que las propias comunidades campesinas, que las propias rondas campesinas compongan sus conflictos. Pero ¿qué pasa en la realidad? En la realidad tenemos rondas campesinas que están a 20 minutos, a media hora de la provincia, es decir, conviven con la jurisdicción ordinaria. Cerca, a donde existe la presencia del Estado. Claro, entonces ahí ya es mucho más complicado y mucho más delicado afirmar la jurisdicción especial, porque en ese caso la potestad jurisdiccional, por mandato constitucional, le correspondería al Poder Judicial. A propósito de eso, una pregunta. Por ejemplo, he visto en diversos noticieros y en la televisión que rondas campesinas hacen justiciamientos en la ciudad.
por ejemplo, a un bar o a un lugar donde están dedicadas personas o mujeres que están siendo sometidas sexualmente. Concurren los miembros de la ronda campesina a hacer justicia, a cerrar ese local o a muchas veces hasta agredir a las personas que están realizando esa actividad. Es posible que las rondas campesinas, que son entidades que deben estar alejadas de los lugares donde no hay autoridad, puedan ejercitar dentro de la ciudad? Claro. En principio, como le dije, las rondas campesinas o las rondas urbanas deberían intervenir cuando no hay presencia del Estado y cuando, en base a sus usos y costumbres, es necesario que puedan resolver sus conflictos. Pero en los casos que usted me presenta, evidentemente ahí la competencia es de la policía, es del Ministerio Público, si es que existe o se está cometiendo algún delito, más no de las rondas campesinas o de las rondas urbanas. Y peor aún, en la realidad, en la práctica, ¿qué tenemos? Tenemos las rondas campesinas, que por ejemplo sus dirigentes son profesores o son personas que son incluso ilustradas o tienen una profesión y que conviven, repito, con las autoridades de la jurisdicción ordinaria. Entonces, en esos casos no es posible hablar de que las rondas campesinas pueden intervenir y pueden ejercer función jurisdiccional. Respecto a esto, es la limitación que tendrían las rondas campesinas en el ámbito del ejercicio que veremos nosotros en el siguiente bloque, luego de unos comerciales. Continuamos con nuestro invitado, a quien le preguntamos a propósito de la pregunta y conforme usted venía sosteniendo, ¿qué pasa, por ejemplo, en el tema de la realización de actividades que tienen las rondas campesinas y hay ahí la injerencia de personas que no son de la zona? Por ejemplo, no son personas campesinos o indígenas que habitan el lugar, sino son personas, por ejemplo, pueden ser dirigentes, abogados, profesores, es decir, personas que tienen formación académica, inclusive de un nivel de educación superior, fuera de la zona, han salido de esa población original para formarse y regresan al seno de esas comunidades. Lo que se podría decir, no en estricto el núcleo de ese grupo social, estarían dentro de la determinación de personas, lo que se llama, y ha sido llamado por la Corte Suprema y Tribunal Constitucional, no contactados, es decir, personas con ya cierto grado de conocimiento. ¿Es posible dentro de este ámbito que estas personas puedan realizar este tipo de justicia? Claro, como le decía, en realidad el fundamento y la razón del por qué la Constitución Política establece la jurisdicción especial es precisamente para cubrir espacios en donde no hay presencia del Estado y en donde el Poder Judicial no tiene o no está presente, y entonces los conflictos que surgen, como es natural en una sociedad, se crea la necesidad de que esos conflictos sean resueltos. Entonces, la propia Constitución establece y reconoce que los propios comuneros, que la propia gente de esas comunidades campesinas o nativas puedan ejercer o componer sus conflictos a través de la jurisdicción especial. Se entiende evidentemente de que eso implica la no injerencia de personas o en todo caso ya no sería válido cuando las personas regresan a sus comunidades y ya están en contacto con la jurisdicción ordinaria, ya conocen el sistema formal, digamos, de administración de justicia. Aún así, en los casos en donde es factible, por ejemplo, que en las rondas campesinas puedan ellos resolver sus conflictos, también la Corte Suprema ha establecido que no pueden hacerlo de manera libre y sin ninguna regla o parámetro. Es decir, para que válidamente se reconozca el desempeño o la jurisdicción que ejercen las rondas campesinas en su comunidad, tienen que estar sometidos a ciertos parámetros y a ciertas reglas su actuación.
tenemos criterios, por ejemplo, de territorialidad, es decir, los conflictos que resuelvan las rondas campesinas tiene que ser dentro de su comunidad. Tiene que además realizarse por personas de su comunidad, no personas reconocidas en su comunidad y en base a sus costumbres plenamente establecidas de su comunidad. Haciendo un paréntesis, ¿significa ello que una resolución, lo que ellos resuelvan va a ser reconocido, va a cumplirse y eso podría de alguna manera tenerse en la justicia común como un hecho que ya ha sido objeto de un proceso comunal y equipararse, por ejemplo, en un hurto simple o un hurto de ganado, se podría decir? Han emitido un fallo, la justicia comunal, dando el castigo que corresponde, dando la indemnización que corresponde y podría volver a ser juzgado por la justicia común o ya equipar a una sentencia. En ese caso habría que establecer hasta qué punto o qué tipo de conflictos pueden resolver las rondas campesinas y qué tipo de conflictos solamente podría resolver el Poder Judicial. En la práctica resulta muy complicado, muy difícil pensar, por ejemplo, que una ronda campesina resuelva un conflicto relacionado, por ejemplo, a un homicidio, a un secuestro o a una violación. Cómo se llevaría a cabo el proceso dentro de las rondas campesinas y cómo se aplicaría la sanción para esos delitos que son los más graves dentro de nuestro ordenamiento jurídico penal. Entonces, eso nos lleva a sostener de que más bien subsiste la jurisdicción especial, pero solamente para temas referidos a faltas o a delitos contra el patrimonio que no atentan gravemente contra bienes jurídicos y que sí perfectamente las rondas campesinas pueden componer esos conflictos. Respecto a la competencia de las rondas campesinas vinculados al tema del territorio, es decir, a la ubicación de la comunidad campesina, recuerdo, por ejemplo, que en la provincia de Santiago Chuco tuvimos un caso que se había producido en un sector denominado Pichunchuco. Entonces intervino la ronda de Pichunchuco y luego a la persona que fue intervenida porque había cometido un hurto, lo llevan a otra ronda campesina del distrito de Cachicadán y interviene la otra ronda campesina. Entonces recuerdo que en un proceso que ellos tenían por usurpación de funciones, por abuso de autoridad, incluso los procesó la Fiscalía, en la audiencia se explicó a los ronderos que ellos también tenían el límite de la competencia. Así como los jueces de la jurisdicción ordinaria, no podemos ejercer nuestra función en cualquier lugar, sino solamente en el distrito en donde somos competentes. Usted, por ejemplo, autor, el juez en Trujillo, no podría ejercer esa facultad en Lima. Hay un límite territorial de competencia, igual las rondas campesinas. Entonces también tienen ciertos parámetros que el propio acuerdo plenario establece. Como le dije, el tema de la competencia dentro de su comunidad, dentro de su espacio geográfico. No pueden ir a administrar justicia o ejercer la función o la jurisdicción especial en otra comunidad. Y además como un sentido lógico, porque el uso y costumbre de una comunidad demográfica de la serranía es diferente al uso y costumbre de una comunidad guajún, por ejemplo, claro, guaguaruna de la selva, ¿no? Exactamente. Cierto. Exactamente. Doctor, y respecto a los excesos que hay cuando las personas son sometidas a los procedimientos, porque también conocemos que hay excesos y reclamos de las personas sometidas estrictamente en las rondas campesinas, que muchas veces se ha logrado identificar que han habido tratos inhumanos, humillantes, ¿no? Y muchas veces los miembros de estas rondas son llevados a la justicia común. Respecto a ello, explicar la permisibilidad, hasta dónde más o menos puede ser el castigo, como usted ha dicho, que se puede brindar a la persona sometida a una falta en determinada zona demográfica, pero ¿cuál es el límite de ese grupo o ronda campesina?
el problema es que establecer el límite es muy complejo. ¿Por qué? Porque precisamente si hablamos de una ronda campesina, si hablamos de una comunidad campesina en donde no hay presencia del Estado y en donde ellos, en base a sus usos y costumbres, resuelven sus conflictos, es muy complicado y complejo que los que estamos bajo el ámbito de la jurisdicción ordinaria, digamos hasta qué punto puede estimarse como un hecho o un castigo como atentatorio contra un derecho fundamental. Por ejemplo, ¿no? El hurto de ganado, por ejemplo, de una gallina, por ejemplo, puede resultar hasta frívolo de repente en una ciudad de la costa, pero ese mismo hecho en una comunidad campesina, en una ronda campesina, es un hecho grave. Claro. Entonces es muy relativo también decir o determinar hasta qué punto se puede hablar de que por ejemplo, el castigo es razonable o no. El hurto de una sémila es como si se robara un vehículo aquí en la ciudad por lo que ellos utilizan y el uso que le otorgan, ¿no?, a determinado objeto. Bien. Y a propósito de ello, quisiera preguntarle, usted hace aproximadamente 2 meses ha estado despachando en la provincia de Santiago de Chuco y por resolución administrativa de la Corte Superior ha sido trasladado el juzgado que usted había estado despachando a nuestra sede. Ha habido algún reclamo de pobladores, pero ¿usted considera que ha habido alguna alteración en la impartición de justicia o esto ha sido ya distribuido, hay otros juzgados y además la carga que tenía usted correspondía o no tener un juzgado más en dicha provincia? A ver, bueno, en principio es una decisión que lo ha tomado el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. O sea, no de acá de La Libertad, sino el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Haciendo un estudio, analizando. Y en base a un criterio técnico, ¿no? Claro. Que fundamentalmente tiene que ver con la carga procesal. A ver, lo más importante es explicar a la gente, a la población, de que no se ha suprimido o se ha afectado el servicio al justiciado. Porque todas las funciones que realizaba el Juzgado Penal de Investigación Preparatoria en Santiago de Chuco, ahora los realiza el Juzgado de Paz Letrado en adición a sus funciones. Así como, por ejemplo, en Julcán lo realiza el juez mixto en adición a sus funciones, ejerce o realiza la función de investigación preparatoria. En Otusco también el Juzgado de Paz Letrado realiza la función de investigación preparatoria. Incluso en Paiján, que es la costa, en Tayabamba, en la provincia de Patas, también lo realiza el Juzgado de Investigación de Paz Letrado en adición a sus funciones. Ello porque en las provincias de la sierra, digamos que la carga penal es baja, ¿no? En comparación a la costa, y es por eso que con criterio técnico ellos han determinado pues que la carga procesal acá en Trujillo en materia penal está saturada y a efectos de optimizar la labor de los juzgados han efectuado esa conversión. Que el Poder Judicial pues hace estudios así a lo largo del país, casos de juzgados de diferentes provincias, como se dice, para optimizar el servicio de justicia, y lo hace. Trujillo es una de las ciudades que requiere de mayor número de juzgados y como tal la presencia de un nuevo juzgado acá cumple de alguna manera mínimamente lo requerido. Nosotros le damos la bienvenida, sabemos la trayectoria suya, un eminente profesional y fundamentalmente el carácter que usted tiene como magistrado en el sentido de la sensibilización en los casos que tiene su despacho. Auguramos lo mejor a usted, le agradecemos una vez más por estar en este programa. Gracias por las inmerecidas palabras y sin duda abordar estos temas que creo son de interés de la colectividad es importante y por eso estoy a sus órdenes para cuando usted vuelva a invitar. Queda usted comprometido para un nuevo programa. Agradecemos la presencia de nuestro invitado, asimismo a ustedes a estar con nosotros sintonizados un nuevo programa la próxima semana.